Estuvimos hablando bajo revelación cómo fue, porque no te puedo hablar de Eliseo simplemente de cómo recibió este ministerio profético, sin primero decirte cómo era él, qué cualidades tenía para ese llamado. Porque para poder recibir ese ministerio a ese nivel hay que tener ciertas cualidades delante de Dios. No talento, dije cualidades. Porque hay gente con talento pero sin cualidad. Hay gente con talento pero sin disposición. Hay gente con talento, con llamado, separado, pero que no están dispuestos. Eliseo tenía unas cualidades que delante, no de Elías, delante de Dios, eran importantes para ser el sucesor de ese profeta. Eliseo no era un vagoneta. Vamos a hacernos la pregunta: ¿por qué Dios escogió a Eliseo? ¿Por qué Dios escogió a David? ¿Por qué Dios escogió a Estel? ¿Por qué Dios escoge todos estos hombres de Dios para marcar un tiempo? Tienen unas cualidades porque Dios los conoce. Entonces, cuando usted mira el potencial en la historia bíblica de estos hombres que Dios escogió, eran bravos, apasionados, trabajadores, luchadores, dispuestos. Si usted no conoce Biblia, Eliseo no era cualquier persona. Eliseo tenía temor de Dios, pero trabajaba arando, ¿qué? La tierra. Yo me imagino, escuche bien, habían cientos de profetas allí. Habían cientos de discípulos de Elías, lo que le llaman la escuela de los profetas, que eran discípulos de estos hombres de Dios. No me voy a meter mucho por ahí como lo quieren promover hoy, porque no es que, porque si aquí, por ejemplo, levantan una escuela para profetas, rápido la gente piensa que esto es parecido a la escuela terrenal o un colegio. La escuela de profetas en esta antigüedad se le conocía así porque eran discípulos. Por eso Jesús llamó discípulos. Eran estudiantes, pero eran para aprender. Escuche bien. Y el primer fundamento como estudiante no era, amén, inventarse lo profético, inventarse las profecías. No. Era cómo yo puedo conectarme con Dios y cómo yo puedo aprender, amén, a orar, a interceder, que es lo mismo que aquí hacemos. Instruimos a usted cómo usted puede, amén, hablar con Dios y qué cosas hay que dejar para que usted tenga una conexión con el Padre. Habían un montón de hijos de profetas, habían un montón de profetas cerca del Jordán, cerca de Betel, cerca de Jericó. Y Dios no escogió a ninguno de ellos. No porque Dios los despreció, es porque no era el tiempo. Y no tenían el carácter que el Padre necesita para entregar la doble porción. Hoy día hay muchas personas tristes porque una vez eran usados por Dios en la unción. Y Dios los sigue amando, pero por culpa del pecado y sus decisiones ya no fluyen en esa unción. Y cuando la unción no fluye como ellos veían, ahí vienen los inventos. Porque estaban acostumbrados que a través de la unción la gente se quedaba anodada. Y como ya saben que por culpa de la desobediencia la unción se apagó, se fue, comienzan a inventar y a mover tus emociones. Porque quieren exposición y quieren sorprender para que su agenda avance. Pero la mujer y el hombre que carga la unción real tiene carácter. Y ese carácter implica apartarse de todo aquello que te pueda separar de la unción de Dios. Usted ve que hay gente que dice: yo tengo una unción terrible, mira, y son unos mentirosos, todos los días están en mentira. Son de los hijos de los profetas, son profetas de Betel, pero no son como Eliseo. Yo me voy de aquí. Tú quieres ser como los hijos de los profetas, aleluya, que tenían llamado pero no carácter. Tenían llamado pero no carácter. Por eso Dios llamó a Eliseo, porque Dios le vio carácter. Usted busca el perfil de Eliseo y es totalmente distinto a estos hombres que tenían llamado. Estaban aprendiendo, pero no era el tiempo. Porque cuando Dios te va a exponer y te va a usar, eso requiere de compromiso. Eso requiere de transformación. Eso requiere de entrega. O sea, esto no es como que yo tengo la unción y tengo 4 mujeres. Yo sé que no hay muchas alabanzas en estos mensajes en la radio, pero aleluya, allá quizá no hay alabanza y quizá pueden cambiar la frecuencia, pero aquí en Tabernáculo aman la palabra de Dios. Eliseo era un hombre trabajador. Todos los hombres que Dios llamó tenían carácter y estaban en movimiento. Los hombres que Dios llama tienen la mente acelerada. Están aquí comiendo en su casa, comiendo arroz con habichuelas, pero su mente está conectada en otra cosa.
Sacama. ¿No le ha pasado? ¿Te ha pasado que tú estás comiendo en tu casa, que estás guiando el carro, pero tú estás guiando con las manos, pero tu mente está conectada a una campaña, a ayudar a aquel, a ayudar al otro? ¿Por qué? Porque Dios te llamó. Cuando Dios te da una idea que es por la unción de Dios, prepárate, porque esa idea nunca falla. Esa estrategia nunca falla, porque no fue idea tuya, fue idea del reino. Son personas que siempre están en movimiento, no se están quietos. Y tú le dices apaga el switch y no lo van a apagar. Y ellos van a llegar a un punto que ya no te van a decir nada. Al principio me regañaban. Tú no te estás quieto, te va a dar un desgaste un día de esto, tú te mueres, que aquello, que vas para el hospital, que aquello otro. Y yo peleaba con ellos. ¿Pero qué tú quieres que haga? Si en el monte Dios me dijo esto. ¿Pero qué tú quieres que haga? Si en ayuno Dios me dijo esto y esto. ¿Pero qué tú quieres que yo haga? Si en vigilia Dios me dijo haz esto, aquello. Pero tú no ves que tú estás cansado, pero tú no ves que aquello. ¿Pero qué tú quieres que haga? Si Dios me dijo que hiciera esto y esto. Y ¿sabes qué? Aprendí que el hombre de la unción no pelea con nadie. Lo voy a repetir, la mujer y el hombre de la unción no pierden el tiempo hablando con gente que no tiene el mismo carácter que tú. Ahora entiendo, cuando venían los otros profetas, se le paraban al lado y le decían a Eliseo: estás perdiendo el tiempo, Elías se va, te va a dejar solo, eso está escrito, estás perdiendo el tiempo. No venga más a tabernáculo, estás perdiendo el tiempo. Pero Eliseo dice: calla, que yo tengo a la unción. Calla. Yo te he visto en Facebook, pastor, y tú dijiste que en este altar manda la unción. Yo no me puse de pie por mis emociones. Es la unción que me levanta, es la unción que me levanta. Eliseo se va al lado de Elías. Pero me llama la atención, David, que antes de él agarrar el manto, primero cargaba aceite. Dígalo conmigo: antes del manto viene el aceite. Antes del ministerio viene el aceite. Sin aceite no hay ministerio. Sin aceite no hay unción. Todos los hijos de los profetas, los que estaban en Betel, le decían a Eliseo, como Lois y yo dramatizamos: hey, estás perdiendo el tiempo. Ya se ha regado por ahí que Dios le habló a Elías que se lo va a llevar en un torbellino, que se lo va a llevar de esta tierra. Estás perdiendo el tiempo. Como quien dice, nosotros somos hijos de profetas, estamos en la escuela, somos discípulos, proféticamente hablando. Por eso es que no estamos perdiendo el tiempo siguiendo a Elías, porque ya él cumplió su misión. Entonces Eliseo, eso le pasó en Betel. Elías le dice a Eliseo: quédate aquí que voy para Betel. Betel significa casa de Dios. Y Eliseo le dice: vive mi alma, vive Jehová, que no te dejaré. Donde quiera que tú vayas, yo voy a estar contigo. Tú tienes que tener cuidado, porque hay gente que cuando te habla te hieren. Hay gente que cuando te habla te ponen triste. En vez de llenarte de alegría, te llenas de tristeza. Entonces tienes que tener cuidado lo que tú recibes en estos oídos, porque hay gente que cuando te habla o te aconseja, en vez de sentir gozo y alegría, te llenas de tristeza y te cargas. De hoy en adelante no voy a permitir que en mi proceso y en mi vida escuchar y prestar atención a gente que me hiere, gente que cuando me habla me pone triste en vez de ponerme alegre. Está bien una vez, dos, pero va a seguir ahí. Amén, aleluya. Cierra el oído a las voces que te causan heridas, a las voces que te maltratan, a las voces que te dicen que tú estás sola, que tú estás solo, que no lo vas a lograr. Esas voces del diablo que te dicen: quítate la vida, mátate a esto. Dile: voy a ser como Eliseo. Cállate la boca.